Buenas, espero que estén todos bien. En el día de hoy vamos a hablar, seguimos con el tema de la memoria. Recuerden la memoria como una de las partes más importantes dentro de la arquitectura de una computadora, juntamente con el procesador, módulo de entrada y salida bueno, y el sistema de buses. En este video vamos a estar trabajando y vamos a profundizar un poquito más acerca de los conceptos de memoria, pero puntualmente vamos a trabajar la memoria caché. Un sistema de memorias dentro de la computadora en realidad tiene ciertas y se puede clasificar o analizar desde ciertas características. Bueno, acá tenemos 8 características desde las cuales nosotros podemos observar o analizar las memorias. Uno, por su ubicación. Tenemos memorias que están ubicadas dentro del procesador. Estas son los que nosotros comúnmente llamamos registros. Después tenemos la memoria interna, la memoria principal, la memoria RAM, que hemos estado estudiando en videos anteriores. Luego la memoria secundaria o externa, que es también la que se almacena y se accede a través de ella por el módulo de entrada y salidas, que generalmente la ubicamos dentro de un disco de almacenamiento externo de estado sólido o de estado o mecánico, como puede ser un disco rígido. Después por su capacidad, ¿no? Por el tamaño de la palabra o por el número de palabras que podemos almacenar. Por la unidad de transferencia, por si la transferimos desde palabras o por bloques. Por el método de acceso, secuencial, directo, aleatorio, asociativo. Recuerde, acá vendría el concepto de RAM, ¿no? El Random Access, por un método de acceso, un método de acceso aleatorio. Las prestaciones, por las prestaciones, es decir, por su tiempo de acceso, esa es la velocidad a la cual yo puedo acceder, por su tiempo de ciclo, por el ciclo de esa memoria, y por la velocidad de transferencia. Luego tenemos, dependiendo del dispositivo en el que se almacena esa memoria. De eso estuvimos hablando acerca de los diferentes dispositivos, por ejemplo, pueden ser los condensadores cuando hablamos de una memoria de tipo dinámica o los flip-flop en caso de que estemos hablando de una memoria estática. Por los soportes, el soporte magnético, por el soporte óptico, puede ser un soporte óptico magnético o magnético óptico. Y por las características físicas, si es volátil o no volátil. Recuerden, por ejemplo, una memoria que nosotros escribimos en un disco rígido, consideramos y la definimos como una memoria no volátil, es decir, que es una memoria que a pesar de cortarse la luz, ¿no? Cortarse el suministro eléctrico, la información persiste. En cambio, la memoria que está en RAM, ¿no? En nuestra memoria principal, cuando se termina el suministro eléctrico, automáticamente se pierde toda esa información. ¿Qué es borrable o no borrable? Y acá entran lo de las ROM. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de las memorias de Read Only Memory? Como podemos observar en la bibliografía, bueno, todos estos conceptos son profundizados, ¿no es cierto? En la bibliografía la idea no es hacer un video demasiado extenso, pero sí, bueno, tener referencia a esas características que son las principales de cada uno de los diferentes tipos de memoria. Ahora quería que veamos un poquito esta pirámide de las memorias que me parece que es muy interesante, ¿no? Donde vemos que a mayor, digamos, cuanto más arriba está en la pirámide, menos cantidad hay, digamos. Por ejemplo, vemos que en la parte superior, en el piquito, ¿no? Que es la que menos cantidad tiene de memoria, es también a su vez la más rápida y la más costosa. Vemos que las memorias que se encuentran en la parte superior, en este caso los registros que se encontraban dentro del procesador, recuerden que recién estábamos hablando acerca de que dentro del procesador es una ubicación donde hay memorias y esas memorias las llamamos registros. Esos registros estarían en la pirámide de las memorias. Son las memorias más rápidas que hay, pero también son las más costosas y las menos abundantes dentro de un sistema de memoria. Después tenemos la memoria caché. La memoria caché es una memoria que es también muy rápida. Recuerden cuando vimos en las tecnologías las static RAM, que son flip-flop. Bueno, estas memorias
en realidad son extremadamente rápidas, pero también muy costosas, por lo cual se las pone como caché, que están inmediatas a los registros, inmediatas al procesador, pero que obviamente hay menos cantidad que de memoria principal. Luego tenemos la memoria principal o la memoria RAM, que frecuentemente nos encontramos con las Dynamic, ¿no? La Dynamic Random Memory Access, que son memorias que basan en condensadores que necesitan eh, un permanente refresco, ¿no? Un permanente refresco para mantener ese valor que tiene la memoria. Luego, así como, digamos, más como un bloque, vienen los diferentes tipos de almacenamiento, ya podríamos decir secundarios, almacenamientos secundarios, donde tenemos los discos de estado sólido, discos mecánicos, eh, los discos magnéticos, bueno, los define como magnéticos, los ROM, las CD regrabables, los DVD regrabables, bueno, y toda la playa de dispositivos de almacenamiento secundario que tenemos entre nosotros, ¿no es cierto? Todo eso que es una memoria externa, porque aunque está dentro de la computadora, es externa al sistema en sí mismo. Y finalmente, externamente, tenemos las unidades de cinta. Las unidades de cinta eh, son equipos que están fuera, acá los define como fuera de línea, es decir, ¿qué significa? Son externos. Generalmente las unidades de cinta ya no se usa tanto, por lo menos no se usa tanto como en otras épocas, donde todos los sistemas, las empresas o las organizaciones tenían lo que llaman los tape backup o las unidades de cinta o las cintas de resguardo, donde una cinta de resguardo de una oficina para realizar ese backup tardaba, no sé, 2, 3, 4 horas o más, donde se registraba en cinta como una especie de cassette, se llamaba tape backup. En esas cintas se almacenaba toda la actualización de la información de la semana, ¿no es cierto? Es una forma de backup semanal por medio de cintas. Bueno, acá vemos 4 ítems que resumen, ¿no?, esta pirámide del sistema de memorias, que es a medida que vas descendiendo, digamos, disminuye el coste por bit, es decir, cuanto más abajo está en la pirámide, más económico es el bit. Es decir, si voy a un bit digamos, de una unidad de cinta tiene un costo irrisorio, mientras que un bit en un procesador tiene un costo infinitamente mayor. A medida que desciende, aumenta la capacidad, aumenta el tiempo de acceso, es decir, es mucho más lento, y disminuye la frecuencia de accesos a la memoria por parte del procesador. Está cada vez más lejos del procesador y cada vez menos frecuente que el procesador. De hecho, por ejemplo, en una unidad de cinta, el procesador realmente prácticamente ni interactúa ni sabe que existe esa unidad de cinta. Hay algo que a mí me gustaría agregar, que son las unidades de almacenamiento en la nube. Actualmente está bien que alguien me podría decir, Walter, pero eso no es parte de un sistema informático. No sé, porque yo creo que hoy día la nube casi que está integrada a los sistemas informáticos y de a poquito tenemos que ir pensando también en la nube como parte de nuestro sistema, en muchos, no solamente como un periférico o un dispositivo de almacenamiento externo, sino también de procesamiento, porque hoy día hay funciones que se procesan en la nube. Y bueno, yo creo que realmente, y la interacción colaborativa me parece que también es un elemento que hace que la nube sea cada vez más partícipe de nuestro sistema informático. Bien, cuando hablamos de memoria caché, tiene una función principal que, si uno dice, ¿cuál es la función de una memoria caché? Es que la máquina ande más rápido. Es decir, en esa sencilla oración tenemos la respuesta de la caché. Y se basa, digamos, en esta cuestión escalonada de memorias, ¿no? Memorias muy rápidas, muy potentes, muy cercanas al procesador. Básicamente eso es una memoria caché. Es una memoria muy rápida, muy potente, muy costosa también, y que está muy, pero muy cerca del procesador. Esto hace que, como vemos,
el CPU va transfiriendo las palabras a la caché y de la caché a la memoria principal, que se transmite en bloques. Ese trabajo intermedio entre el CPU y la memoria principal agiliza muchísimo el acceso tanto de, bueno, básicamente del caché de la CPU a la memoria principal. En el siguiente cuadro vemos cómo, en realidad, cómo funciona la lectura de de una memoria caché o de memoria RAM. Bueno, todo comienza con el CPU. El CPU tiene recibe, recuerdan el program counter, va moviendo, va recibiendo y registra del registro de instrucciones una dirección con una dirección determinada con datos o con instrucciones o con lo que sea. Bueno, lo primero que hace es verificar que ese bloque, que en realidad que ese bloque que está contenido en esa dirección, no esté en caché. Verifica si está en caché directamente, lo que hace es captura esa palabra y la entrega al CPU y listo. Y ahí terminó. Eso ahí sería todo. Realmente accede directamente a la caché y de ahí se la lleva al CPU y el CPU hace lo que tiene que hacer con ese dato. Caso contrario, caso que no esté en la caché, lo que hace es accede a la memoria RAM y accede a ese bloque que contiene la dirección que está solicitada, en realidad es por una etiqueta que le pasa, y luego asigna línea de caché para el bloque para el bloque de memoria principal. ¿Qué significa esto? Que prepare un lugarcito, digámoslo así, en la caché para lo que va a descargar. Lo que se trae de la memoria principal, en principio lo deja en la caché y también se lo entrega al procesador. Entonces, le queda ese dato, por si lo vuelve a necesitar, ya no lo va a tener lo va a buscar una sola vez. Cuando llega lo pone en caché y lo entrega al CPU. Entonces, de esa manera ya queda, si hay un mismo dato que tiene que ser solicitado muchas veces, ya ese dato va a estar ahí. Esto va a hacer que no tenga que ir a cada vez que la instrucción lo requiera salir a buscar, sino que muchas veces ese procesador, ese dato ya lo va a encontrar almacenado en la memoria caché. La memoria caché en realidad se llena, en algún momento se llena, rápidamente se llena, y hay que ver cuando sigue trabajando, sigue operando la computadora, donde almacena lo próximo, las próximas instrucciones que va trayendo de la memoria. Obviamente que al ser de menor cantidad se va a llenar pronto. Bueno, para esto hay técnicas, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar, que en realidad son algoritmos, ¿no? Y uno que se puede utilizar es el utilizado menos recientemente, el RU. Esto lo que hace es sustituir un bloque que estaba ahí en la calle, pero bueno, ha sido el menos utilizado recientemente, entonces toma ese criterio de reemplazo. Después, otra forma otro algoritmo, digamos, que se puede utilizar para ver cuál es el que vamos a reemplazar, porque hay que sobreescribirlo, es el first in, first out, es el FIFO. Primero en salir, primero en entrar es el primero en salir, es el que más tiempo hace que está ahí adentro. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el bloque que es más antiguo dentro de la calle? Entonces, bueno, ese es el que va a borrar. Después, otra alternativa sería trabajar con, por ejemplo, el menos usado, el último menos usado frecuentemente. En este caso, en el último usado menos frecuentemente, lo que se le hace es agregarle un contador a cada línea, a esas líneas, y bueno, en base a eso se va tomando la decisión. Hay algo que es interesante, porque en realidad uno está acá tratando diferentes algoritmos, se están viendo distintos algoritmos para aplicarlos, digamos, para hacerlo lo más inteligente y lo más eficaz y eficientemente posible. Pero lo cierto es que se han hecho estudios, bueno, esto lo da la bibliografía, donde si uno lo hace al azar no cambia mucho. Es decir, en realidad si las velocidades no modifica
drásticamente el tema de la utilización de alguno de estos algoritmos, ¿no? Hay muchos algoritmos que se podrían utilizar, como algunos de los que hemos mencionado, así como al pasar están especificados en la bibliografía, pero lo cierto es que si eso se lleva adelante, digamos, el reemplazo de los bloques de la memoria caché se van reemplazando en forma aleatoria, tampoco modificaría grandemente la performance del procesador, dada la velocidad que tiene. Así que bueno, este es un tema como para saber que existe, hay diferentes algoritmos, pero realmente no es algo que afecta o determina drásticamente en la performance final del sistema. Es importante tener en cuenta que hay diferentes niveles de memoria caché. Ellos se llaman L1 o Level 1, Level 2 o Level 3, dependiendo de las configuraciones y dependiendo de las características del procesador. Pero, digamos, en líneas generales podemos decir que la caché L1, es decir, Level 1, Nivel 2, Level 1 o Nivel 1, es la más rápida y es la que se encuentra más cerca del núcleo o de los núcleos del procesador. Las velocidades pueden oscilar, obviamente que va a oscilar dependiendo de las características del procesador, pero en líneas generales podemos decir que puede andar por sobre los 1000 GB sobre segundo, y la latencia, que es la velocidad de respuesta, en tan solo 0,9 nanosegundos. Los tamaños de las caché, pensemos siempre que son mínimos, son pequeños. En este caso se habla de una caché nivel 1 de 256 KB. Todo esto siempre va a depender del costo, del precio del CPU y de las características del CPU. Esta caché de level 1 puede tener, digamos, tiene dos tipos de información dentro. Una es la de datos y otra es la de instrucciones. Insisto, ¿no? Dependiendo de las características, porque cada procesador tiene sus propias caché y sus propias eh, características, su propia arquitectura, ¿no? Acá vemos eh, hay un programa que nos permite ver el AIDA 64 caché, bueno, que nos permite ver los diferentes niveles, los tres niveles, la velocidad de lectura, de escritura, de copia y de latencia. Este programa AIDA 64 es un programa que se puede bajar fácilmente y nos permite escanear y visualizar los diferentes niveles de caché y sus características de lectura, de escritura, de copia y de latencia. Bueno, el siguiente nivel que tenemos es el nivel 2 o el L2, Level 2, donde en este caso tenemos, digamos, una capacidad de almacenamiento, es un poco más lenta, pero con un poco mayor capacidad de almacenamiento. Pensemos dentro de la pirámide, ¿no? Que tiene más capacidad, pero es un poquito más lenta. Puede llegar hasta los 18 megas, ¿no? La memoria caché de nivel 2. Y finalmente tenemos la memoria caché de nivel 3, que tiene, bueno, un espacio en su interior, tiene un espacio dedicado para ella en el chip del procesador. Está dentro del procesador, es la más grande y es la más lenta también. En esta tiene una latencia de 11 nanosegundos, casi sí, es un porcentaje altísimo, 10 veces la latencia que tiene en nivel 1, pero puede transmitir 200 GB por segundo. Esta memoria caché puede ser de 4 megas hasta 64 megas. Bueno, y acá estos datos realmente no son relevantes. Lo importante es saber que existen estos tres niveles de memoria y que los tres trabajan en forma articulada, ¿no? Para brindar básicamente una mejor performance del sistema. Bueno, y finalmente, a modo de conclusión de este tema Disculpen, eso. A modo de conclusión acerca de la memoria caché, podemos pensar que, bueno, que existen estos niveles, estos levels, y que en principio, como decíamos al comenzar el video, tienden a que el equipo funcione mucho más rápido.
no solamente a la hora de elegir o de seleccionar o de analizar un equipo, tenemos que tener en cuenta la potencia, la cantidad de núcleos de un procesador, ni la cantidad de memoria RAM, sino también la arquitectura de la memoria caché, porque esta memoria caché va a ser determinante para el máximo aprovechamiento de todos los recursos que estén disponibles. Así que bueno, me parece que a partir de ahora y de esta mirada reflexiva acerca de las caché, de las level 1, 2 y 3 o más, hay más niveles dependiendo de las arquitecturas, eh, me parece que merece nuestra atención porque sabemos que es mucho más interesante de lo que parece y es muy determinante a la hora de definir un equipo de alto rendimiento. Bueno, espero que les haya resultado interesante el tema y que lo sigan investigando y nos vemos en cualquier momento. Les mando un gran abrazo y quedamos en contacto.